Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Este va a ser el último respecto a los cables que hacen falta para conectar todo el sistema del EFIS, etcétera. Y acabaré con este cable de aquí, que es el de la radio. Lo vemos en unos segundos. Estoy haciendo el cable para el extensor, que es este, y la única diferencia que hay con el que vimos en un episodio anterior es que en este caso la pantalla del bus, en este caso bus serie RS232, la pantalla tiene que ir unida a el cable de masa. Aquí se ve, la pantalla está unida al cable de masa. Ahora la voy a cubrir con un termo retráctil, dejando la punta fuera para poder soldarla aquí en el pin 1. Y nada más, esta es la particularidad que tiene este conector. Ya está el cable del extender terminado y ahora comprobamos que no hay problemas. La masa tiene que estar en contacto con la cubierta, y con estos no tiene que haber continuidad, ni este con este, ni este con este, ni este con la pantalla, ni este con la pantalla. Está correcto el cable. Ya he apuntado los colores y ahora aquí voy a escribir que este conector es para el extensor de entradas. Una vez que están hechos los cables de estos dos módulos, voy a empezar con el cable de la radio. Ya he repasado según los manuales y según la serigrafía del equipo, pues la numeración a lo que corresponde cada pin, y está correcto tanto en la lista de los pines como en los diferentes diagramas de conexión que se resumen en este que yo había hecho previamente. Aquí convendría usar, para esta clavija DB25, convendría usar un cable con pares trenzados apantallados individualmente, y bueno, estoy teniendo dificultades en encontrar ese tipo de cable en secciones finas. Entonces voy a usar inicialmente el que tengo, el que he usado para los otros conectores, par trenzado simple, pero claro, hay que usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el bus 8. Hay que usar 8. Si vemos la sección que tienen 8 cables de estos son 4, 5, 6, 7 y 8. Sale este grosor, que comparado con el conector pues es desproporcionado. De todas formas voy a intentarlo, voy a ver cómo queda el cable sin la funda, teniendo en cuenta que la pantalla no puede estar en contacto unas con otras. Cada una tiene su propia masa. La masa del micrófono es diferente de la masa de los auriculares, por ejemplo. Pero bueno, quitando la cubierta y poniendo termo retráctil en su lugar, igual hay sitio suficiente aquí a partir de los tornillos de sujeción para poner 8 cables de salida, cortando el conector por aquí. Lo voy a intentar de esta forma, y si no, pues ya intentaré buscar un cable de pares apantallados individualmente. Y tras 2 horas y cuarto de soldaduras, está el cable terminado. He apuntado aquí todos los colores de todos los pines, y esto, una vez que esté conectado aquí, pues unos van al lado del piloto, otros del pasajero, otros van al EFIS, otros van a los botones del push to talk, etc. Ya lo iremos viendo más adelante. Ya he terminado el conector y ahora he tenido que modificar
la carcasa de plástico para que quepan todos estos cables. Le he cortado la parte estrecha, le he rebajado la parte donde van los tornillos y ahora pues hay que sujetarla con una brida y le voy a instalar los tornillitos que la sujetan al otro conector, al del aparato al que va conectado, en este caso la radio. Así quedaría el conector. Se puede poner algo de cinta aislante por esa parte que queda abierta, aquí alrededor. Y para terminar este episodio, pues vamos a poner todos los cables que he fabricado al lado de sus equipos para ver en realidad el diagrama que vimos en papel. Ya están la mitad de estos conectores hechos, sería este lado de la derecha. Ya he quitado las partes opcionales como eran el módulo de control de la radio o el servo que se puede añadir posteriormente, y el esquema en realidad pues pasa a ser esto. Aquí tenemos los tres componentes, el EFIS, la radio, el extensor de entradas y salidas y el módulo del motor, de forma que de la radio sale los cables para micrófono y auriculares, los botones del push to talk y el botón para repetir la última comunicación entrante. Y de la radio va al módulo EFIS el cable serie RS232 y el cable de audio auxiliar, es decir, los sonidos que genere el EFIS, alarmas, etcétera, a través de este cable los vamos a escuchar por los auriculares. Desde el módulo extensor de entradas y salidas tenemos un cable RS232 que va a este conector del EFIS, la alimentación, y aquí llegará un tubo desde el tubo pitot para controlar el ángulo de ataque, y luego también pueden entrar señales, como comenté anteriormente, de la posición de flash, la posición de trims, el nivel del fuel del tanque auxiliar, etcétera. Y por último, el módulo que lee datos del motor, del que sale el CAN bus, que es este, que también se conecta en este conector del EFIS. Le llegan las RPM y el consumo de combustible, el fuel flow, y además por aquí pues le entrarán un montón de parámetros como la intensidad, presión de combustible, presión de aceite, temperatura del refrigerante, temperatura del aceite de la reductora, etc. Y todas las alimentaciones que están aquí. Recordar que el punto ground tiene que ser único y nada más. Este sería el esquema. Hasta que no esté todo situado en su sitio detrás del panel de instrumentos, pues no los puedo cortar a la longitud que hace falta ni hacer los conectores de este extremo. Y aquí termina este capítulo. Ha sido más corto que los dos anteriores para compensar, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme y hasta pronto.